Recientemente, Rosalina González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue detenida, lo que se considera un golpe importante contra la organización criminal, debilitando su capacidad para blanquear dinero. González se enfrenta a cargo por diversos delitos, incluyendo su presunta participación en operaciones financieras ilícitas vinculadas a grupos del crimen organizado. A pesar del impacto de su arresto, se está debatiendo el verdadero alcance de esta acción. Las interrogantes sobre el significado de la detención de la esposa del Mencho para la lucha antidrogas en México y contra el cártel Jalisco Nueva Generación están sobre la mesa. La incógnita reside en si las fuerzas militares mexicanas podrán doblegar el cártel y cómo esta situación afectará el curso de los acontecimientos. Rosalinda González Valencia es una empresaria mexicana que ha sido vinculada con actividades de lavado de dinero supuestamente asociadas al CJNG. También conocida como la jefa, se le atribuye la gestión de activos monetarios y penitenciarios del CJNG, además de supervisar más de 70 empresas relacionadas con esta organización delictiva. Nacida en 1962 o 1963, Rosalinda proviene de una familia de 18 miembros que se crió en un entorno rural. Sus ancestros se dedicaban al cultivo de aguacates, aunque más tarde cambiaron hacia el cultivo de marihuana, estableciendo así el Cártel de los Milenios en la década de 1970, una empresa comercial que funcionaba como fachada para el CJNG. Esta entidad inició el contrabando de drogas desde México hacia Estados Unidos, específicamente cápsulas. Según la Secretaría del Estado de México, Rosalinda se encargaba de la administración de recursos económicos y penales del CJNG. Fue detenida por primera vez el 26 de mayo de 2018 por presunto lavado de dinero. Tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos mexicanos, quedó en libertad enfrentando un proceso judicial que duró varios meses, llevado a cabo de manera privada. Posteriormente fue arrestada nuevamente el 15 de noviembre de 2021. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, ha sido señalado como responsable de dirigir la formación de la banda delictiva y transformarla de una simple pandilla de ladrones a convertirla en uno de los cárteles más influyentes de México. Además, bajo su liderazgo, el CJNG ha estado activo en operaciones de narcotráfico en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato, especialmente en la distribución de metanfetaminas. Se cree que El Mencho ordenó asesinatos de prominentes políticos en México. Por ejemplo, se sospecha de su implicación en el asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, J. Gallegos Álvarez, en marzo de 2013, así como en el homicidio del congresista Gabriel Gómez en septiembre de 2014. La motivación detrás de este último crimen aún es desconocida. Rosalinda González proviene de una familia con historial en el narcotráfico, y es que verás, su tío fue uno de los fundadores del Cártel de los Milenios y uno de los primeros productores de drogas sintéticas. Además de ser la esposa del Mencho, se le señala como una importante figura en la estructura monetaria del CJNG. González, junto con sus hermanos, ha estado involucrada en el negocio de las drogas desde la década de los 90, colaborando en expansión de las operaciones familiares relacionadas con el tráfico de drogas. El Mencho, quien trabajó previamente en los huertos de aguacate de la familia Valencia, cofundó el CJNG en 2010 con otros miembros del Cártel de los Milenios. Aunque aparentaban ser diferentes, se considera que las quintillizas González estaban vinculadas al CJNG, siendo responsables de manejar las ganancias de la organización. El CJNG ha establecido un amplio imperio empresarial, incluyendo hoteles y salones de belleza para blanquear las ganancias provenientes del narcotráfico. Rosalinda no es la única miembro de su familia vinculada con la ley. Su tío, conocido como El Maradona, pasó años en prisión al igual que algunos de sus hermanos. Además, varios de sus familiares han sido investigados en casos relevantes como la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero en 2014. Rosalinda González actualmente coopera con las autoridades federales en sus investigaciones, mientras que sus hijos han enfrentado cargos y extradiciones a Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico. En una impactante serie de eventos que tuvieron lugar en Colima, quien lideró el caso del Mencho fue ejecutado junto con su esposa frente a sus hijos menores. Las fuerzas de seguridad federales están llevando a cabo operativos en Zapopan para capturar a Laisha, la hija de la pareja, y a sus asociados. Sin embargo, han enfrentado dificultades para localizarlos. Mientras tanto, Rosalinda Jessica, hija distinta del Mencho, se encuentra tras las rejas en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. Según un artículo, la unión entre Rosalinda y el Mencho fusionó dos mundos extraordinarios, el de las armas de gran calibre y el del dinero en efectivo. Esta unión colaboró hasta el final de manera conjunta para consolidar una empresa que en la actualidad es considerada una de las más influyentes y violentas del mundo. Se sabe de la participación del CJNG en varios asesinatos de numerosos miembros de distintos grupos del crimen organizado. El grupo ganó notoriedad en 2015 al derribar un helicóptero de la Marina con un lanzacohetes. Los sicarios del CJNG han sido responsables de la muerte de numerosos rivales y miembros de las fuerzas de seguridad en estados como Jalisco y Michoacán. El grupo se destaca por publicar videos en los que exhiben su arsenal y realizan amenazas contra sus adversarios. Se sospecha que el CJNG estuvo detrás de un ataque contra el jefe de
policía en la Ciudad de México el año pasado mediante tácticas de seguridad. El CJNG ha emergido rápidamente como uno de los cárteles más poderosos de México, expandiendo su influencia en 28 de los 32 estados del país. Además, no se limita a ser simplemente una organización criminal, ya que se ha aliado con pandillas locales en Durango y Campeche. El Mencho y su grupo han extendido su dominio por vastas áreas de México, desafiando constantemente a las autoridades mexicanas y a la Marina a intervenir en su contra. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $10 millones por la captura de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. El cártel Jalisco Nueva Generación no solo controla extensas porciones del territorio mexicano, sino que se ha convertido en uno de los cárteles de drogas más violentos y sanguinarios, manteniendo en constante temor a civiles, policías y fuerzas militares. A pesar del arresto de Rosalinda, el reinado del terror del Mencho parece estar en su apogeo. El CJNG, también conocido el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel de las 4 letras, es una de las organizaciones delictivas más temidas en el mundo, siendo responsables de crímenes atroces como decapitaciones, torturas y asesinatos masivos. En tan solo una semana, en 2019, fueron responsables de la muerte de 28 personas y 4 policías de Michoacán, México. Este imperio del crimen está liderado por el Mencho, cuyo poderío y crueldad desafían la capacidad del gobierno mexicano para enfrentarlo, dejando a las autoridades aparentemente impotentes frente a esta organización criminal. Dicho esto, continuemos. La operativa del CJNG se ha transformado en un modelo vanguardista en el mundo del crimen organizado, consolidándose a nivel global en contraste con otros cárteles que confían principalmente en la intimidación y la violencia. El CJNG ha establecido una estructura que va más allá de simples tácticas coercitivas. Han creado una red interconectada compuesta por individuos delincuentes y auténticas corporaciones, lo que les permite no solo lavar dinero, sino también expandir sus operaciones a nivel internacional. Con astucia y eficiencia singulares, el CJNG opera en una dinámica fragmentada dividida en pequeñas células, cada una con su área de influencia y responsabilidad específica. Esta estructura descentralizada dificulta enormemente los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar completamente la organización más de una sola vez. Además, plantean estrategias avanzadas haciendo uso de tecnología punta como comunicaciones encriptadas y drones, herramientas que les permiten eludir la detección y ampliar sus operaciones sin ser detectados. En el ámbito financiero, las operaciones del CJNG son notoriamente complejas y sofisticadas. Utilizan una red intrincada de empresas fantasmas y sistemas de lavado de dinero para ocultar sus enormes ganancias y dificultar el rastreo de sus flujos financieros. Informes proporcionados por Inside Crime sugieren que este cártel ha invertido significativamente en propiedades y diversas entidades comerciales tanto dentro como fuera de México, lo que les permite lavar sus ingresos ilegales y expandir su influencia a nivel global. La sofisticación del CJNG ha propiciado la expansión de sus operaciones más allá de las fronteras mexicanas. Con una presencia considerable en diferentes partes del mundo, se han consolidado en Estados Unidos, siendo vinculados en actividades de narcotráfico y lavado de dinero. También se les identifica como uno de los principales distribuidores de metanfetamina en Australia, país donde su influencia ha generado un notable aumento de la violencia relacionada con las drogas, especialmente en el año 2020. La DEA de Estados Unidos ha catalogado al CJNG como una de las 6 organizaciones criminales nacionales más peligrosas del mundo. Según sus estimaciones, el CJNG controla aproximadamente un tercio del mercado mayorista de narcóticos en territorio estadounidense. Su habilidad para operar impunemente se atribuye a sus conexiones corruptas con políticos, agentes de la ley y funcionarios gubernamentales. Informes oficiales del sistema de seguridad en México revelan que durante el año 2020 se iniciaron al menos 969 investigaciones contra funcionarios públicos vinculados con actividades ilícitas, incluyendo miembros de la policía, el ejército y personal gubernamental. El CJNG ha logrado comprar la lealtad de oficiales y asegurarse la complejidad de criminales para favorecer sus actividades ilícitas. Un caso emblemático fue el arresto en Estados Unidos en 2022 de Genaro García Luna, ex jefe de la Policía Federal Mexicana, quien fue acusado de aceptar sobornos del CJNG a cambio de protección para sus operaciones de narcotráfico. Además, se han señalado vínculos entre el CJNG y varios políticos prominentes en México. Un ejemplo es el arresto de 2019 del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, acusado de recibir sobornos millonarios del CJNG para permitir actividades delictivas. La complejidad y alcance del CJNG han generado una estructura de poder que desafía tanto a las autoridades mexicanas como a las internacionales, planteando serios desafíos en la lucha contra este cártel y evidenciando una capacidad de operar con una inquietante impunidad. En 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a diversas personas y entidades vinculadas al CJNG, incluyendo a un exgobernador mexicano. A pesar de estos intentos regulatorios, la riqueza y el impacto significativo del motor de este cártel lo convierten en un adversario audaz y desafiante para la aplicación de la ley. El impacto del CJNG trasciende las fronteras de México, estando relacionados con actividades en múltiples ubicaciones
implicaciones internacionales. Ha sido reconocido por colaborar con diversas organizaciones criminales involucrándose en violentas disputas territoriales que han resultado en considerable derramamiento de sangre. Una de las mayores contribuciones del CJNG al panorama mundial de las drogas ha sido su participación en el tráfico de fentanilo y otras sustancias sintéticas. ¿Por qué es tan peligroso el fentanilo? Imagina por un momento que estás en una sala de emergencias y los paramédicos están corriendo de un lado a otro. El motivo de la emergencia es una sobredosis de fentanilo. ¿Qué es el fentanilo y por qué es tan peligroso? Permíteme contarte de la historia de este poderoso y letal opioide. El fentanilo es un potente medicamento analgésico de la familia de los opioides que se utiliza para tratar el dolor intenso, como el causado por el cáncer terminal o después de una cirugía complicada. Aunque el fentanilo puede ser muy efectivo para aliviar el dolor, también puede ser extremadamente peligroso y adictivo cuando se usa indebidamente. El fentanilo es un opiáceo sintético que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más poderoso que la morfina. Y si escuchaste bien, 100 veces más poderoso que la morfina. Esto significa que incluso una pequeña cantidad de fentanilo puede tener efectos devastadores en el cuerpo. Cuando una persona consume fentanilo, el medicamento interactúa con los receptores opioides en el cerebro y la médula espinal, lo que lleva a una disminución de la percepción del dolor y a una sensación de euforia. Esta sensación de euforia es lo que hace que el fentanilo sea tan adictivo. Las personas pueden volverse dependientes del fentanilo después de solo unas pocas dosis, lo que lleva a un ciclo de abuso y adicción que puede ser extremadamente difícil de romper. Pero el fentanilo no solo es adictivo, también es extremadamente peligroso. Una de las razones por las que el fentanilo es tan peligroso es su potencia. Una pequeña cantidad de fentanilo del tamaño de un par de gramos de sal puede ser suficiente para causar una sobredosis letal. Esto hace que el fentanilo sea especialmente peligroso cuando se vende en la calle, ya que estas personas que lo consumen no saben la potencia exacta de lo que están tomando. Además, el fentanilo se ha vuelto aún más peligroso debido a la aparición de versiones ilícitas del medicamento. Estas versiones falsificadas de fentanilo a menudo se mezclan con otras drogas, como la heroína o la cocaína, sin que la persona que la consuma lo sepa. Esto puede llevar a sobredosis accidentales, ya que la persona no sabe que está consumiendo fentanilo en primer lugar. Otro factor que hace que sea tan peligroso es su rápida acción en el cuerpo. Cuando una persona consume fentanilo, los efectos pueden aparecer en cuestión de minutos. Esto puede ser especialmente peligroso si alguien consume fentanilo sin darse cuenta de lo que está tomando, ya que no tendrá tiempo de buscar ayuda médica antes de que los efectos sean demasiado graves. También puede tener efectos devastadores en el cuerpo. Además de los efectos euforizantes y sedantes, también puede causar efectos secundarios graves, como depresión respiratoria, pérdida de conocimiento y, en el peor de los casos, la muerte. Esto hace que el fentanilo sea una de las drogas más peligrosas en circulación en la actualidad. Pero, ¿cómo es posible que el fentanilo sea tan peligroso? La respuesta radica en la forma en la que el fentanilo interactúa con el cuerpo. Al ser un opiáceo, el fentanilo tiene un efecto depresor en el sistema nervioso central, lo que significa que ralentiza la actividad del cerebro y la médula espinal. Esto puede tener efectos devastadores en el cuerpo, especialmente si se consume en exceso. Además, la rápida acción del fentanilo combinada con su potencia lo hace extremadamente peligroso. Una pequeña cantidad de fentanilo puede ser suficiente para detener la respiración de una persona, lo que puede llevar a una sobredosis letal en cuestión de minutos. Como resultado de su potencia y peligrosidad, el fentanilo se ha convertido en una de las principales causas de muerte por sobredosis en todo el mundo. En los últimos años, el fentanilo ha sido responsable de un número alarmante de sobredosis y muertes, lo que ha llevado a un aumento en los esfuerzos para combatir su uso y distribución. Una de las formas en la que las autoridades han tratado de reducir el uso del fentanilo es a través de campañas de concientización y educación. Se han lanzado numerosas campañas para informar a las personas sobre los peligros del fentanilo y la importancia de evitar su consumo. Además, se han establecido programas de tratamiento y rehabilitación para ayudar a las personas que luchan contra la adicción al fentanilo. También se han implementado medidas para combatir la distribución ilegal del fentanilo. Las autoridades han intensificado la vigilancia en las fronteras para detener el contrabando de fentanilo y han aumentado las penas para quienes trafican con esta peligrosa droga. Además, se han llevado a cabo esfuerzos para rastrear y cerrar los laboratorios clandestinos que fabrican fentanilo ilegalmente. A pesar de estos esfuerzos, el fentanilo sigue siendo una de las drogas más peligrosas y mortales en circulación. En la actualidad, su potencia combinada con su alta disponibilidad en el mercado negro lo hace extremadamente peligroso para aquellos que lo consumen y para la sociedad en general. Volviendo al CJNG, se sabe que en el año 2017, más de 29.000 homicidios se relacionaron con actividades criminales, incluyendo aquellas presuntamente perpetradas por el CJNG.
que también se ha vinculado a operaciones de lavado de dinero en diversas ubicaciones internacionales. En 2019, las autoridades en España detuvieron a varias personas vinculadas al CJNG por cargos de lavado de dinero, acusándolos de utilizar una red de empresas ficticias para blanquear fondos en nombre del cártel. La enérgica oposición del CJNG a otros cárteles de la droga ha generado un grave daño en México y su población. En años recientes, el grupo ha estado involucrado en numerosos conflictos violentos con cárteles rivales. Los conflictos del CJNG con otros cárteles mexicanos se remontan a su ascenso al poder. Desde sus inicios, esta organización ha buscado expandirse y consolidar su control sobre el territorio mexicano, lo que ha desencadenado enfrentamientos en otros grupos criminales. Uno de los principales rivales del CJNG ha sido el Cártel de Sinaloa, una organización liderada en su momento por Joaquín El Chapo Guzmán. La lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas y el territorio ha llevado a enfrentamientos directos entre estos dos cárteles, lo que ha generado un aumento en la violencia en las zonas de disputa. Otro de los principales conflictos del CJNG ha sido con el Cártel de los Zetas, una organización conocida por su brutalidad y capacidad para cometer todo tipo de crímenes. Además de estos conflictos, el CJNG también ha protagonizado enfrentamientos con otros grupos criminales menores, así como con las autoridades mexicanas. Su capacidad para corromper a agentes de la policía y a políticos ha hecho que sea difícil combatir su poder, lo que ha generado una situación de inseguridad en varias zonas del país. El modus operandi del CJNG es conocido por su brutalidad y su crueldad. Esta organización no duda en utilizar la violencia extrema para imponer su control y eliminar a sus enemigos. Los secuestros, asesinatos e intimidación son algunas de las tácticas que el CJNG utiliza para someter a sus rivales y expandir su dominio. Esto ha generado un clima de miedo y terror en las zonas donde operan, lo que ha llevado a un deterioro en la calidad de vida de la población. La lucha entre el CJNG y otros cárteles mexicanos ha tenido consecuencias devastadoras para el país. La violencia desatada por estos enfrentamientos ha dejado un saldo de miles de muertos y desaparecidos, así como un clima de inseguridad y desconfianza en la población. La presencia de estos grupos criminales ha afectado la vida diaria de millones de personas. Además de la violencia directa, la presencia del CJNG y otros cárteles en México también ha tenido un impacto en la economía y la sociedad. La corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de drogas han debilitado las instituciones del país, lo que ha generado un clima de impunidad y desconfianza de las autoridades. La infiltración de estos grupos criminales en la sociedad ha generado un ambiente de desconfianza y temor, lo que ha llevado a un deterioro en la calidad de vida de la población. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico y la violencia generada por los cárteles, la situación sigue siendo preocupante. La falta de recursos y de estrategias efectivas para enfrentar a estas organizaciones criminales ha llevado a un clima de impunidad y desconfianza en la población. Uno de los conflictos más mortíferos ocurrió en 2015, cuando la organización lanzó una serie de ataques contra fuerzas de seguridad en Jalisco. Estos ataques incluyeron emboscadas y el uso de artefactos explosivos improvisados resultaron en la muerte de policías y civiles. En 2018, se les acusó de utilizar un dron equipado con explosivos para atacar un evento político en Michoacán, causando múltiples muertes y heridas. En 2020, México registró una cifra récord de más de 34,000 homicidios, muchos de los cuales se vincularon con actividades del CJNG. En un incidente lamentable en 2019, un grupo armado presuntamente ligado al CJNG atacó un convoy de vehículos que transportaba a miembros de la familia Levarón. La masacre de la familia Levarón ocurrió el 4 de noviembre de 2019, cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia en una intrincada zona de la Sierra Madre Occidental, en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe. De acuerdo con la cronología detallada por Alfonso Durazo Pontaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y por Joel Levarón, el 4 de noviembre por la mañana salieron de la población de La Mora 17 miembros de la familia Levarón, 3 mujeres adultas y 14 menores de edad, hijos de ellas, todos en una caravana de 3 vehículos tipo SUV. 2 de los grupos se dirigían al municipio de Galeana y el tercero, conducido por Ronita María Miller, se dirigía a Phoenix, Arizona, cuyo aeropuerto arribaría su esposo. Fueron interceptados alrededor de las 13 horas en un camino de terracería que une las comunidades de San Miguelito en Sonora y Pancho Villa en Chihuahua, por un grupo armado presuntamente del crimen organizado que abrió fuego contra los 3 vehículos, causando la explosión e incendio de uno de ellos y la muerte de 9 personas que se trasladaban, las 3 mujeres adultas y 6 niños, así como lesiones de diversos grados a menos de otros 6 menores, así como una menor inicialmente desaparecida. Pero esa noche, donde murieron 9 de sus integrantes, también hubo valentía y heroísmo, ya que los niños sobrevivientes cuidaron entre sí a pesar de estar baleados, heridos y aterrorizados. Devin caminó 6 horas para encontrar a su familia y pedir ayuda. Mackenzie, herida de bala, también fue en búsqueda de alguien que pudiera ayudarlos al ver que no regresaba Devin. Los demás se cuidaron unos a otros a pesar de también estar heridos. Devin Langford, que en ese momento
momento tenía 13 años de edad. Tras presenciar el tiroteo, tuvo la fortaleza de esconder a 6 de sus hermanos en los arbustos e ir a buscar ayuda. Devin reveló cuáles fueron las últimas palabras de su madre, Dawna, quien murió acribillada por los sicarios. Agáchense ahora mismo, le dijo a sus hijos mientras rezaba a Dios e intentaba encender el auto para salir del lugar donde fueron emboscados. En su relato, el menor contó que su madre fue incapaz de mover el coche debido a las averías causadas por los impactos de bala. El auto no funcionaba. Dawna estaba tratando de mover el auto lo más posible, pero estoy bastante seguro de que le dispararon al auto para que no arrancara, contó en una entrevista. Devin le dijo al medio estadounidense que los sicarios dispararon indiscriminadamente contra su familia. Ellos simplemente empezaron a golpear el auto con un montón de balas. Tras atacarlos brutalmente, los criminales sacaron a la familia de las camionetas en las que se trasladaban y los aventaron al piso como si los fueran a ejecutar. Sin embargo, los abandonaron en el lugar y se marcharon. Fue en ese momento que Devin escondió a sus hermanos en los arbustos y los cubrió en ramas para mantenerlos a salvo mientras buscaba ayuda. Durante su trayecto a pie, en el que recorrió más de 20 kilómetros por el desierto, el terror le invadió. Pensaba que si había alguien ahí tratando de dispararme o siguiéndome, o en mi madre y mis 2 hermanos asesinados, dijo. A pesar de su miedo, este niño de 13 años llegó a pedir ayuda y a narrar lo ocurrido a otros familiares, quienes de inmediato se armaron y regresaron al lugar de la masacre para tratar de encontrar a los niños escondidos y rescatarlos. Al llegar comprobaron que Dawna Langford, de 43 años de edad, yacía muerta sobre el volante. A su lado estaban 2 de sus hijos, Trevor y Rogan Langford, de 11 y 2 años respectivamente. Tras la muerte de su madre, Devin la recordó como una buena persona y una mujer valiente que intentó salvar a sus hijos. Detalló que junto a automóvil había una chequera de un banco que estaba más adelante, por lo que señalaban que los agresores fueron al vehículo y le dispararon más veces. Buscaron en el vehículo y le prendieron fuego y quemaron a todos dentro vivos, mientras que Julian Levarón relató que su primita menor de edad, de nombre Mackenzie, caminó alrededor de 14 kilómetros con una herida de bala leve para buscar ayuda, luego de estar preocupada ya que Devin no llegaba tras pasar varias horas en la oscuridad de la noche. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para desmantelar sus operaciones, el CJNG continuó operando y expandiendo su imperio delictivo, dejando un rastro de devastación a su paso. Tanto los gobiernos de Estados Unidos como de México están trabajando en conjunto para eliminar la amenaza que el CJNG y el Mencho representan. Así fue como la DEA detuvo a cientos de colaboradores del CJNG en Estados Unidos. Desde su creación y hasta la fecha, la Administración de Control de Drogas ha buscado poner fin a las operaciones de distintos cárteles de droga mexicanos, pero ninguno ha acaparado su atención tanto como lo han hecho el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Prueba de la lucha que la agencia antidrogas estadounidense sostiene en contra de la organización liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, es el Proyecto Pitón, una operación que dejó como resultado la detención de aproximadamente 600 a 700 personas vinculadas al cártel de las 4 letras. De acuerdo con reportes del Departamento de Justicia y de la DEA, la detención de los cientos de asociados del CJNG fue resultado de una campaña de 6 meses, por lo que, hasta la fecha, es considerada como la acción más integral para desbaratar, desmantelar y en última instancia destruir la organización criminal. El proyecto Pitón, finalizado en 2020, destacó por haber sido desplegado por todo el país. Esta decisión fue de gran importancia para la DEA, pues gracias a ella también identificaron en qué zonas del territorio estadounidense el Mencho tiene influencia. Los esfuerzos destacados en los más de 600 arrestos en todo el país son ilustrativos del importante alcance que tiene el CJNG en la fabricación, importación y distribución de una amplia gama de narcóticos ilegales dentro de los Estados Unidos y el impacto negativo en el tejido de nuestras comunidades locales, destacaron las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, expertos en el tema refirieron que aunque la DEA logró un gran número de capturas, pudo presentar 300 acusaciones e incautó un total de $20 millones. La operación no significó una gran pérdida para Oceguera Cervantes. De hecho, se dice que la estructura del CJNG permaneció intacta. En declaraciones para el diario México News Daily, Mike Vigil, ex jefe de las operaciones internacionales de la DEA, aseguró que los detenidos a través del proyecto Pitón fueron de muy bajo nivel. Muchos ni siquiera saben que están trabajando para el cártel. La estructura de México aún está intacta, declaró. Prueba de ello es que durante los próximos años el CJNG incrementó aún más su presencia en Estados Unidos y logró expandir sus actividades ilícitas a otras partes del mundo. El documento Protección del Territorio Nacional de Estados Unidos, lucha contra el flujo procedente de la frontera suroeste, publicado en julio de 2023, refiere que la organización de El Mencho actualmente tiene 18.800 miembros, asociados, facilitadores y afiliados en más de 100 países. A nivel nacional tiene presencia e influencia en todos los continentes, excepto la Antártida, destaca. Entonces, ¿es imposible acabar con El Mencho? Bueno, la respuesta a esta pregunta es complicada y está llena de matices. Por un lado, el CJNG ha demostrado ser un rival formidable para las autoridades, utilizando tácticas de guerrilla y corrupción para mantener su poder y expandir su imperio criminal. Por otro lado,
lado existen estrategias y acciones que se pueden tomar para debilitar su influencia y detener su avance, pero a pesar de su crecimiento y poder, el CJNG no está exento de debilidades y vulnerabilidades. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para desmantelar la organización, enfocándose en la captura de sus líderes y el bloqueo de sus fuentes de financiamiento. En los últimos años han logrado importantes golpes contra el cártel, con la captura de miembros clave y la incautación de grandes cantidades de droga y dinero. Además, la presión internacional sobre el CJNG se ha incrementado considerablemente, con Estados Unidos designado al cártel como una organización criminal transnacional y ofreciendo recompensas millonarias por información que conduzca a la captura del Mencho. Esta acción ha aumentado la cooperación entre las agencias de seguridad de ambos países y ha puesto al cártel bajo una presión sin precedentes. Entonces, ¿es imposible acabar con el Mencho y su organización? Desde luego, la respuesta no es sencilla. La lucha contra el CJNG representa un desafío sin precedentes para las autoridades mexicanas y estadounidenses, pero no es imposible. Se requiere de una combinación de estrategias multifacéticas que aborden tanto las fortalezas como las debilidades del cártel. En primer lugar, es fundamental fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo alianzas estratégicas entre México y Estados Unidos, así como con otros países afectados por el CJNG. El intercambio de información, la coordinación de operativos conjuntos y la implementación de medidas de seguridad fronteriza son fundamentales para debilitar el poderío del cártel. Además, es necesario incrementar los esfuerzos para desmantelar las redes de corrupción que protegen al CJNG. Esto implica una purga profunda en las instituciones mexicanas, así como la implementación de medidas de transparencia y rendición de cuentas que reduzcan las oportunidades de cooptación por parte del cártel. Sin embargo, acabar con el CJNG no implica únicamente el ámbito de seguridad y la justicia. Se requiere de un enfoque integral que aborde tanto las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales que han permitido el ascenso del cártel. De acuerdo con reportes del Departamento de Justicia y de la DEA, la detención de los cientos de asociados del CJNG fue resultado de una campaña de 6 meses, por lo que, hasta la fecha, es considerada como la acción más integral para desbaratar, desmantelar y en última instancia destruir la organización criminal. El proyecto Pitón, finalizado en 2020, destacó por haber sido desplegado por todo el país. Esta decisión fue de gran importancia para la DEA, pues gracias a ella también identificaron en qué zonas del territorio estadounidense el Mencho tiene influencia. Los esfuerzos destacados en los más de 600 arrestos en todo el país son ilustrativos del importante alcance que tiene el CJNG en la fabricación, importación y distribución de una amplia gama de narcóticos ilegales dentro de los Estados Unidos, y el impacto negativo en el tejido de nuestras comunidades locales, destacaron las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, expertos en el tema refirieron que aunque la DEA logró un gran número de capturas, pudo presentar 300 acusaciones e incautó un total de $20 millones. La operación no significó una gran pérdida para Oseguera Cervantes. De hecho, se dice que la estructura del CJNG permaneció intacta. En declaraciones para el diario México News Daily, Mike Vigil, ex jefe de las operaciones internacionales de la DEA, aseguró que los detenidos a través del proyecto Pitón fueron de muy bajo nivel. Muchos ni siquiera saben que están trabajando para el cártel. La estructura de México aún está intacta, declaró. Prueba de ello es que durante los próximos años el CJNG incrementó aún más su presencia en Estados Unidos y logró expandir sus actividades ilícitas a otras partes del mundo. El documento Protección del Territorio Nacional de Estados Unidos, lucha contra el flujo procedente de la frontera suroeste, publicado en julio de 2023, refiere que la organización del Mencho actualmente tiene 18.800 miembros, asociados, facilitadores y afiliados en más de 100 países. A nivel nacional tiene presencia e influencia en todos los continentes excepto la Antártida, destaca. Entonces, ¿es imposible acabar con el Mencho? Bueno, la respuesta a esta pregunta es complicada y está llena de matices. Por un lado, el CJNG ha demostrado ser un rival formidable para las autoridades, utilizando tácticas de guerrilla y corrupción para mantener su poder y expandir su imperio criminal. Por otro lado, existen estrategias y acciones que se pueden tomar para debilitar su influencia y detener su avance, pero a pesar de su crecimiento y poder, el CJNG no está exento de debilidades y vulnerabilidades. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para desmantelar la organización, enfocándose en la captura de sus líderes y el bloqueo de sus fuentes de financiamiento. En los últimos años han logrado importantes golpes contra el cártel, con la captura de miembros clave y la incautación de grandes cantidades de droga y dinero. Además, la presión internacional sobre el CJNG se ha incrementado considerablemente, con Estados Unidos designado al cártel como una organización criminal transnacional y ofreciendo recompensas millonarias por información que conduzca a la captura del Mencho. Esta acción ha aumentado la cooperación entre las agencias de seguridad de ambos países y ha puesto al cártel bajo una presión sin
sin precedentes. Entonces, ¿es imposible acabar con el Mencho y su organización? Desde luego, la respuesta no es sencilla. La lucha contra el CJNG representa un desafío sin precedentes para las autoridades mexicanas y estadounidenses, pero no es imposible. Se requiere de una combinación de estrategias multifacéticas que aborden tanto las fortalezas como las debilidades del cártel. En primer lugar, es fundamental fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo alianzas estratégicas entre México y Estados Unidos, así como con otros países afectados por el CJNG. El intercambio de información, la coordinación de operativos conjuntos y la implementación de medidas de seguridad fronteriza son fundamentales para debilitar el poderío del cártel. Además, es necesario incrementar los esfuerzos para desmantelar las redes de corrupción que protegen al CJNG. Esto implica una purga profunda en las instituciones mexicanas, así como la implementación de medidas de transparencia y rendición de cuentas que reduzcan las oportunidades de cooptación por parte del cártel. Sin embargo, acabar con el CJNG no implica únicamente el ámbito de seguridad y la justicia. Se requiere de un enfoque integral que aborde tanto las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales que han permitido el ascenso del cártel. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like. No olvides suscribirte si quieres acabar con el crimen organizado. Nos vemos en la próxima con nuevos videos.